Bien, chicos, de tercer año, muy buen día, chicos, ¿cómo estamos? Bien, esta semana en el curso de trigonometría, por favor, les voy a pedir mil disculpas eh, por no estar en el horario habitual. Es más, quiero dejarles este video a continuación para que no perdamos la hilación, ¿no?, de cada semana en la clase, ¿no? Para que no perdamos la clase de esta semana. Sí, por favor, esta semana he tenido algunos inconvenientes, pero de todas maneras la clase no se va a perder, ¿cierto? Aquí lo van a tener en este video a continuación. Y bueno, espero que cada uno de ustedes, pues no, lo puedan revisar y de esa manera puedan aprender día a día. ¿Sí, chicos? A ver, vamos a ver este tema de razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, vamos a dar inicio a ello. Bueno, conocimientos previos a este tema de razones trigonométricas, es esto del teorema de Pitágoras. ¿Recuerdan? 2 semanas anteriores estuvimos haciendo, ¿no?, el teorema de Pitágoras, calculando, ¿no, profesor? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos. Muy bien, entonces, hay que reconocer siempre, chicos, ¿no? Entonces, miren esta figurita, jóvenes. Vamos a analizar un poquito ello. ¿Sí? Atención, por favor. Bien, la hipotenusa siempre es opuesto al ángulo de 90 grados, ¿no? En este caso corresponde al vértice A, ¿no? El ángulo de 90 grados, ¿no? Opuesto a él está la hipotenusa. Bien, ahora, los dos lados que quedan de este triángulo son denominados catetos, ¿no? Como bien ya nosotros sabemos, este es un cateto y este es otro cateto. O sea, en un triángulo rectángulo hay dos catetos y una hipotenusa, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar respecto al ángulo alfa, ¿sí? Vamos a agregarle ahora, ¿no? Para el cálculo de las razones trigonométricas tenemos que saber respecto al ángulo alfa, este será denominado cateto opuesto. Ojo, cateto opuesto, chicos, ¿no? Este que está adyacente a él es el cateto adyacente, ¿sí? Cateto adyacente, o sea, está pegado a él, cateto adyacente. Miren, ¿no? La figura misma te va a decir, pues, ¿no? Opuesto alfa, ese es el cateto opuesto. Adyacente alfa, el cateto, ¿no? Y la hipotenusa, obviamente, siempre es opuesto a 90 grados, ¿sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta eso, por favor, ¿sí? Para este tema de razones trigonométricas. Bien, continuamos. Ajá. Si leemos un poco acá la parte izquierda, dice, razones trigonométricas se define como el cociente, cociente o la división entre los lados del triángulo rectángulo. Ya nosotros conocemos muy bien lo que es un triángulo rectángulo. ¿Con respecto a quién? A un ángulo. A un ángulo agudo, pues, ¿no? Ángulo agudo es menor que 90 grados. Ya. Aquí tenemos que entender muchas cositas aquí. Esta imagen nos va a ayudar bastante. Bien, respecto a alfa, como les vuelvo a repetir, esta línea de color naranja sería cateto opuesto. Obviamente es opuesto, pues, ¿no? Ahí está. Y el cateto que está continuo es el cateto adyacente. Y este sería la hipotenusa, ¿no? Bueno, en realidad son 6 razones trigonométricas. Nosotros en esta oportunidad vamos a aprender estas 3 primeras, ¿sí? Que son el seno, el coseno y la tangente, ¿no? El seno de alfa, ¿no? Estamos expresándolo así, ¿no? En estas abreviaturas. Sen de alfa es lo mismo que seno de alfa. ¿A qué es igual el seno de alfa? Entonces recuerden, chicos, el seno de alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Recuerden, ¿no? Las razones trigonométricas, ¿qué cosas son? Es el cociente, ¿no? O sea, la división entre los lados del triángulo rectángulo. En esta oportunidad, para calcular el seno de un ángulo alfa, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? Cateto opuesto entre la hipotenusa. Por favor, jovencitos. El coseno de alfa es el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? El coseno de alfa es el cateto adyacente, o sea, este lado,
entre la hipotenusa, ¿no? Y la tangente, sencillamente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Bien, vamos a aprender estas tres primeras razones trigonométricas. Y bueno, el primer ejemplito que nos indica aquí es identificar los elementos del triángulo rectángulo según corresponda, ¿no? Donde esta representación CA es el cateto adyacente, CO es el cateto opuesto y H es la hipotenusa, ¿sí? Por favor, jóvenes, quiero que siempre interpreten para cada ángulo el cateto opuesto, su cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí? Entonces, en el primero, para alfa, su cateto opuesto, ¿quién sería? El opuesto. El opuesto obviamente es 35, ¿no? O sea, lo voy a señalar aquí para ayudarnos, ¿no? Profesor, el opuesto es pues, ¿no? El opuesto para alfa, el cateto opuesto es el 35, ¿no? O sea, el ladito que vale 35, ¿no? Ese es el cateto opuesto. El adyacente. Ah, el adyacente es el que está al costado, pues, ¿no? Al costado. Entonces, el adyacente en ese caso tendría que ser 12, pues, ¿no? Para alfa, el cateto adyacente es 12. Ahí está. ¿No? Ahí está con la flechita, ¿no? Y la hipotenusa para alfa. ¿Cuál es la hipotenusa para alfa? Obviamente siempre es, en este caso, es el opuesto a 90 grados. O sea, sería 37, ¿no? Y eso lo voy a completar aquí en estos espacios que están en líneas pintadas. ¿Sí? Entonces, a ver, cateto adyacente, CA, es el cateto adyacente, ¿no? Cateto adyacente para alfa viene a ser 12. Vamos a colocarle, vamos a darle forma ahí para que entre en ese espacio. Un poquito menos. Ahí está. Esto es, ¿no? Cateto adyacente, profe, es 12, pues, ¿no? Para alfa. Cateto opuesto es 35. 35. ¿No? Y la hipotenusa para alfa es 37, ¿no? Ahí está. 37, ¿no? ¿Ven? Qué sencillo es reconocer el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa para un ángulo, ¿cierto? Para beta, aquí dice, ¿no? En la parte 2. Para beta, el cateto opuesto. Ah, profe, el cateto opuesto para beta es 20, pues, ¿no? El opuesto es 20, ¿no? Entonces lo vamos a poner. El opuesto, aquí está, es 20, ¿no? El adyacente. El adyacente para beta, ¿cuál es? ¿21 o 99? ¿No, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Piénsenlo un poquito, pongan una pausa. Entonces, para que nunca se equivoquen, jóvenes, para beta, el adyacente siempre es este ladito que está aquí, pegado a él. El 29 no puede ser porque es respecto al ángulo de 90 grados, el opuesto a 90 grados es 29, esa es la hipotenusa. ¿No? Siempre la hipotenusa es opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Entonces el adyacente para beta es 21, ¿no? Acá le voy a poner 21, ¿no? Es el adyacente. La hipotenusa, como bien les dije, ya es 29, pues, ¿no? Corresponde a 29. Eso es lo primero que tenemos que entender aquí en esta parte de razones trigonométricas, ¿no? Aquí, este símbolo se le llama phi, ¿sí? Es un símbolo geométrico, se llama phi, ¿no? Entonces, cateto adyacente, dice aquí, para phi. ¿Cuál sería el adyacente, jóvenes? El opuesto es 36, opuesto 90 es 85, esta es la hipotenusa, por lo tanto el adyacente tiene que ser 77, pues, ¿no? 77, ¿no? Ahí lo voy a colocar. 77.
¿no? El opuesto para phi, cateto opuesto para phi sería 36, ¿no? 36. Ahí está, 36. ¿No? ¿Y la hipotenusa cuánto es? 85. ¿No? Listo. Ahora, aquí en el en la cuarta imagen, para teta, ¿no? Este símbolo geométrico significa teta, ¿no? O se lee teta, ¿no? El opuesto para teta, ¿cuánto es? 60 sería, ¿no? El adyacente para teta, 11. La hipotenusa, 61, ¿no? Y así ustedes tienen que darse cuenta, ¿cierto? ¿Quién es quién ahí, pues, ¿no? El adyacente es el 11, el opuesto es 60, el opuesto es 60, la hipotenusa es 61, ¿no? La hipotenusa es 61. ¿Sí? Ahí lo veo. Listo, jóvenes. Entonces, de esta manera estamos aprendiendo a reconocer los elementos en un triángulo rectángulo, ¿no? Lo voy a colocar de color rojo. Ahí lo tienen, chicos. Cada elemento, el cateto adyacente, el cateto opuesto, ¿no? La figura, chicos, puede estar girado, ¿no? Puede estar para el lado derecho, para el lado izquierdo, miren aquí, ¿no? De diferentes formas, pero ustedes tienen que reconocer para cada ángulo quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Con ello, ustedes ya están listos y preparados para desarrollar lo que son las razones trigonométricas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios que se ha preparado. Aquí tenemos el ejemplo número 2. Dice calcular las razones trigonométricas para alfa, ¿no? Entonces vamos a practicar con ellos, ¿sí? Entonces, profe, las razones trigonométricas, no recuerdo mucho ya, lo voy a trasladar aquí. Vamos a hallar las tres razones trigonométricas para este angulito alfa. Ahí tenemos los lados y con ello puedo calcular esas tres razones geométricas. Vamos a ver. Primeramente tenemos el seno de alfa, ¿no? Voy a colocar aquí, voy a insertar el símbolo de la razón trigonométrica. Acá. Ya. El seno de alfa, ¿no? Ahí está. El seno de alfa que es igual. Listo. El seno de alfa, como dice aquí, es el cateto opuesto, ¿no? El opuesto para alfa, ¿quién es? Es 8, profe. Muy bien. Y la hipotenusa, ¿no? Entre la hipotenusa, dice aquí. La hipotenusa sería 17. ¿Se puede simplificar? No se puede simplificar ahí. Por lo tanto, lo dejamos ahí nada más, ¿no? Ahí lo tienen el seno de alfa. Voy a colocar un relleno así. Ahí está. Ahí lo tienen el seno de alfa. Un poquito más grande. No mucho. Ya. Ahora, este es el seno de alfa. Ahora vamos a calcular el coseno de alfa, ¿cierto? Coseno de alfa. Vamos. Aquí. Está. Coseno. Ahora en este caso es para alfa. Ahí está. ¿A qué es igual ese coseno de alfa? El cateto adyacente. Ah, para alfa el adyacente es este que está aquí, ¿no? Pegado a él. Es 15, ¿no? Cateto adyacente es 15. Lo voy a colocar ahí. Entre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso es 17. ¿A ver? Sencillo nada más. Así es el coseno de alfa. ¿Sí? Sencillo.
Coseno de alfa. Ahora, vamos. La tercera razón geométrica, la tangente de alfa. Ahí está. Tangente de alfa, ¿no? Esto es la simbología, pero se le llama tangente de alfa, ¿no? La tangente de alfa sería como, dice aquí claramente, el opuesto entre el adyacente, ¿no? O sea, en otras palabras, 8 entre 15, ¿no? El opuesto es 8 entre 15. ¿Ya? Ahí está. 8 dividido entre 15. Ese sería el valor de la tangente de alfa. ¿Mm? Bien, chicos, estas son las razones trigonométricas para ese angulito alfa, ¿no? Nada más es eso. No hay otra cosa que hacer aquí, ¿no? Bueno, si se puede simplificar, adelante, pues, ¿no? Simplifíquenlo, pero en este caso creo que ninguno se puede simplificar. Ahí lo tienen, jovencitos. El seno de alfa, el coseno y la tangente de alfa, ¿no? Ahí está. Entonces, el ejemplo número 3 es de manera similar, pues, ¿no? Profe, ya. Aquí tengo el ángulo, las razones trigonométricas para teta en ese caso. Ok. Entonces, profesor, nuevamente, seno, coseno y tangente. Claro que sí, ¿no? Pero en ese caso ya es para el ángulo teta. Mejor lo voy a ordenar así. Ya está. Ahí está. Seno, coseno, tangente. A continuación vamos a calcular para el ángulo teta. Ya, profe. Usted me dijo que para calcular el seno del ángulo teta, en ese caso, no es alfa, aquí le voy a cambiar para el ángulo teta, ¿no? Tengo, acá también, esto es teta. Todo es para el ángulo teta. Aquí está. Ahí está el simbolito, ¿no? Bien, el seno del ángulo teta. Entonces, tengo que reconocer primeramente quién es mi cateto opuesto. Obviamente mi cateto opuesto es 2, pues, ¿no? El cateto opuesto para teta es 2, ¿no? Entonces yo voy a colocar aquí 2. Entre la hipotenusa. Profe, aquí no me da el valor de la hipotenusa. No tengo el valor de la hipotenusa, ¿no? Pero a esa hipotenusa le voy a poner un valorcito. A ver, vamos a ponerle un valor por ahora, ¿no? Por ahora. Vamos a ponerle que sea X, ¿ya? Vamos a ponerle que sea X. De color rojo lo voy a poner. Ya. Falta conocer ese valor. ¿No? Ya. Entonces sería cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿no? Sería entre X. Recuerden, ¿no? El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿no? El coseno es el cateto adyacente, que vale 1, entre la hipotenusa, que vale X, ¿no? La tangente, que es el cateto opuesto, que vale 2, entre el adyacente, ¿no? El cateto adyacente, que vale 1, ¿no? Entonces, chicos, aquí solamente me faltaría calcular el valorcito de X, ¿no? Entonces, nosotros hemos llevado 2 semanas en las cuales hemos desarrollado razones trigonométricas, perdón, el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, para calcular el valorcito de X, sencillo, pues, profe, yo ya sé ya, yo ya sé. Digo lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado, que en ese caso es X, aquí es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? De cada uno de los catetos. O sea, en ese caso sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Listo. Para eso hemos aprendido esa vez esas
esas semanas la clase del teorema de Pitágoras. Bien, acá de rojo. Listo. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. 1 al cuadrado vale 1, 2 al cuadrado vale 4. Entonces 1 más 4 sería 5. X al cuadrado igual a 5. Por lo tanto, X sería igual a... este cuadrado pasa como raíz, ¿no? Pasa como raíz. X sería igual a la raíz de 5, ¿no? Listo. X sería igual a la raíz cuadrada de 5. Y se acabó, ¿no? Entonces, aquí simplemente reemplazamos, ¿no? El valor de X que vale la raíz de 5. ¿No? Entonces, reemplazamos aquí. El seno de teta sería, en otras palabras, 2 entre la raíz de 5. Entre la raíz de 5. El coseno de teta sería 1 entre x, o sea, en otras palabras, 1 entre la raíz de 5. Uno entre la raíz de 5. ¿No? Y la tangente de teta no depende de la hipotenusa, ¿no? O sea, ahí nomás queda, ¿no? Ya salió el valorcito de la tangente, ¿no? Y ahí está, chicos, ¿no? Ya tenemos esas tres razones geométricas, ¿no? Entonces recuérdenlo, por favor. Siempre que falte un lado, hay que calcularlo con el teorema de Pitágoras, ¿no? Y eso ya lo sabemos manejar, pues, ¿no? A la perfección. ¿No? Muy bien, chicos. Eso fue el tercer ejercicio. Ahora vamos a ver un último ejercicio más aplicativo a este tema. Ejercicio 3, ejercicio 4. ¿No? Aquí, calcular las razones trigonométricas para alfa. Nuevamente para alfa, ¿no? Entonces voy a trasladar esto que me va a ayudar bastante. Ahí está, ¿no? El seno de alfa, el coseno y la tangente. Obviamente esto lo voy a eliminar porque son valores distintos, ¿no? Ese es un triángulo diferente, un triángulo rectángulo diferente. Listo. ¿No? Ahí está, las tres razones trigonométricas y vamos a calcular cada uno de ellos. El seno, el coseno y la tangente, ¿no? Pero antes de ello, chicos, me falta un lado, ¿verdad? Me falta este lado que está aquí, ¿no? Este cateto me falta calcular, ¿no? Entonces lo voy a poner como X, como en el ejercicio anterior, ¿no? Ya de color rojito. Entonces diré lo siguiente. Yo quiero calcular el valorcito de X. Muy bien. El X es un cateto, ¿no? La hipotenusa en este triángulo es el 13, ¿correcto? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, diremos lo siguiente. Este me va a ayudar. No. La hipotenusa al cuadrado, en ese caso vale 13 al cuadrado. Es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? La suma del cuadrado de los catetos. En ese caso, uno vale X y el otro vale 12. ¿Ya está? Y calculamos ello, pues, ¿no? 13 al cuadrado vale 169. ¿No? 169. Perdón, aquí estamos 169. Y 12 al cuadrado, 144. Este 144 pasa a restar. Me quedaría 169 menos 164 sería 25. ¿No? Y x al cuadrado igual a 25. Bueno, ahí notamos que 25 sí tiene raíz cuadrada y vale 5, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, el valor de x sería 5. ¿Sí? Este cuadrado pasa como raíz cuadrada y raíz cuadrada de 25 vale 5. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el valor de x
es igual a 5. Lo coloco aquí. Listo. X vale 5, bro. Ajá, ese lado vale 5. Entonces, para resolver ello diremos, seno de alfa es el cateto opuesto. El opuesto es 5. Entre la hipotenusa. La hipotenusa vale 13. El coseno de alfa es el adyacente. El adyacente a alfa es 12. Entre la hipotenusa, que vale 13. ¿Sí? Finalmente, la tangente es el cateto opuesto, que vale 5, entre el cateto adyacente, que vale 12. ¿No? Que vale 12. Listo, chicos. Nada más eso es, ¿no? Calcular las 3 razones trigonométricas para el ángulo alfa. ¿Cierto? Ahí les voy a dejar una pequeña actividad, ¿no? Calcular las razones trigonométricas para alfa. ¿No? En ese caso les falta calcular este lado, que es la hipotenusa, ¿no? Ya ustedes lo van a calcular. Esta es la hipotenusa. Y respecto a las razones trigonométricas, sencillo, pues, ¿no? El seno de alfa es el opuesto vale 2 y la hipotenusa es este valor, pues, ¿no? Este lado. El coseno, el adyacente, que vale 5 entre la hipotenusa. Y la tangente, el opuesto entre el adyacente. Y listo, chicos. Nada más eso es, ¿no? Practíquenlo, por favor, a ver, desarrollenlo. Y ya nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Muchas gracias.